Controversia es la palabra que divide las posturas de concejales de la Junta Municipal, de la Autoridad Municipal y de la Universidad Tecnológica Taiwán-Paraguay. Llevan 4 años de demora para aprobar el inicio de la construcción de obras del predio, de las instalaciones, previamente dicho, de la Universidad Paraguay-Taiwán, con críticas ambientalistas de dudosa fundamentación. Lo que no está en discusión es que esta demora tan larga devela un desprecio profundo a la educación. Muy buenas noches, un gusto compartir esta edición de Fuego Cruzado. ¿Cómo le va, don Benjamín Livieres? ¿Cómo está Muy usted? bien. Buenas noches. Contento de arrancar otra jornada. Sí, señor, un día para reflexionar, un día para hacer que los protagonistas de la información crucen sus opiniones y un día también de controversias, porque miren que los dos temas de esta noche serán bastante controversiales, ¿eh? Efectivamente. Vamos al reconocimiento de campo de este debate que iniciamos enseguida. Por demoras inexplicables se sigue dilatando la autorización para la construcción de una importante universidad politécnica y los perjudicados con esto son cientos de estudiantes con excelentes calificaciones que ponen en riesgo su formación y la utilización de un importante aporte de Taiwán en este convenio que fenece en el 2023. La toma de decisión ya lleva demorada 4 años y los argumentos de los detractores no convencen, ya que corren con una disfrazada crítica ambientalista, por lo que todo pareciera indicar que se trata solamente de una traba política ideológica. Muy bien, y a continuación vamos al perfil de los invitados de esta noche. Carlino Velázquez, máster en Economía, ex gerente de Estudios Económicos del BCP, actual viceministro de Administración y Finanzas del MOPC y rector de la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay. Pablo Calleso, ingeniero civil, con especialización en gestión urbana, desarrollo local, política y planificación del transporte. Concejal de Asunción por el partido Patria Querida. Rector, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, don Benjamín, muy buenas noches, don Augusto, Pablo. Pablo, concejal, también buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Benjamín, Augusto, también al rector. Gusto estar acá con ustedes. Igualmente. Bueno, ante todo es importante arrancar con los razonamientos de los miembros de la Junta que se oponen al proyecto y escuchar estas razones que tienen que ver con el asunto ambiental, Sí. concejal. Bueno, realmente no tenemos todavía una postura tomada dentro del partido ni tampoco con los otros concejales. Justamente este es un tema que ayer recién ingresó a la Junta Municipal. O sea, todavía nosotros no pudimos ni siquiera ver el expediente. Si bien yo sé que anteriormente se había presentado en la Junta anterior y también se había debatido, tuvo sus observaciones y por eso digamos que también se retrasó. Pero bueno, ahora nos toca a nosotros analizar. La verdad que de los 24 concejales somos 14 nuevos, entonces nos estamos interiorizando en el tema, hablando con todas las partes. Ayer justamente se hizo un recorrido ahí en el terreno del Parque Guazú, con varios concejales, también con los directivos y algunos padres de los estudiantes. Y también nos estuvimos reuniendo con la sociedad civil, ¿verdad? A los que defienden, a los que no quieren que se utilice ese espacio. Y nos quedan todavía algunas reuniones con decanos de la Facultad de Ingeniería de la Nacional, también con el embajador de Taiwán. Entonces vamos a seguir agotando todas las instancias posibles para decidir finalmente de forma objetiva cuál es la decisión que debemos tomar. La verdad que se toman su tiempo, no digo a estas autoridades en particular, sino a las que tienen que decidir resolver
el inicio de las obras. Ustedes tienen que tener en cuenta que la universidad se creó convenio bilateral mediante con Taiwán en el año 2018. Taiwán pone conocimientos, transferencia de tecnología, docentes, laboratorios. Paraguay tenía que poner el edificio. Del 2018 a esta parte transcurrieron 4 años. ¿Cómo se puede definir a esto, Carlino, un calvario, vía crucis? ¿Cuáles son los obstáculos? Porque es demasiado tiempo para tomar una decisión que tendría que ser muy rápida. Al inicio de todo este proceso, nosotros hemos estudiado lo que nosotros nos habíamos comprometido con el gobierno de Taiwán. Y en ese sentido, dado que, así como usted menciona, esto es una, más que donación, es como transferencia de tecnología, es lo que le da, no un préstamo ni un regalo, sino es lo que le da un amigo a otro amigo. Lo que a Taiwán le llevó 50, 60 años, a nosotros nos dan en 5 años para tomarlo. Entonces, nosotros nos esmeramos también en que lo que nosotros nos comprometimos sea, digamos, de esa misma calidad. Y ahí fue que empezamos a... no quiero utilizar la expresión calvario, ¿verdad? Porque, bueno, eso ya es demasiado, ¿verdad? Pero empezó, digamos, el proceso de discusión, ¿verdad? Que no estamos ajenos a eso, ¿verdad? Un tanto larga ya. Pero empezó un proceso de discusión un poco frustrante, porque lo que nosotros estamos proponiendo a la sociedad paraguaya, en este caso coyunturalmente, ¿verdad?, a través de lo que nosotros estamos gestionando, es un concepto, digamos, bastante positivo para la sociedad, que es educación de calidad. Queremos instalar una universidad tecnológica que sea de primer mundo, por eso estamos con este proyecto. Y ya pasó demasiado tiempo, eso sí, ¿verdad? Porque cuando alguien te regala algo y te dice, te regalo esto de todo corazón, si vale la expresión, y es de calidad, el que recibe tendría que colocarlo en el mejor lugar de su casa, por ejemplo. Y eso fue lo que nosotros quisimos hacer desde el comienzo. Jamás estuvo en nuestra mente pensar en que esto podría ser dañino para la naturaleza, para el ecosistema, para la flora, para la fauna, como muchas veces ya se está manejando. Por lo tanto, creemos que efectivamente el tiempo es largo ya para esto, ¿verdad? Y el proyecto dejó de ser hace mucho tiempo un proyecto. El proyecto de la universidad no es más proyecto, es una universidad. Tenemos autorización legal, tenemos estructura presupuestaria, y en diciembre de este año termina la primera promoción. ¿100 chicos? 100 chicos de primer nivel, que porque no tenemos todavía los laboratorios instalados, tuvimos que mantenerlos un semestre más ahora en Taiwán, ¿verdad? Así como también lo mencionó ya el concejal Callizo, ellos son nuevos, ¿verdad? Estamos gratamente sorprendidos por la cantidad de jóvenes como nosotros que hoy día tiene la Junta Municipal de Asunción, con los que sinceramente estuvimos gratamente sorprendidos, ¿verdad? Por la apertura, todos, hasta los más que se podía pensar que estaban en oposición al proyecto, nos recibieron y nos escucharon, ¿verdad? Después tomarán sus decisiones, ¿verdad? Pero nos recibieron y nos escucharon de manera también corporativa, ¿verdad? Sí, me sorprendió, ¿verdad?, que se reunieron de diferentes partidos en la misma sala, por ejemplo, que parecían que eran oposición entre ellos, ¿verdad? Pero bueno, eso también demuestra una especie de madurez de esta Junta Municipal, en donde nosotros fijamos nuestra esperanza, ¿verdad? Porque nosotros estamos abiertos a mostrar la cara, a mostrar el proyecto, a justificar el proyecto y a ofrecer cualquier alternativa de solución para tener. Y no es por un capricho de que queremos demasiado que esté en ese lugar. Hemos analizado anteriormente un año dónde emplazar la universidad y hemos encontrado que ese es el mejor lugar de la casa para ubicar un regalo de un país amigo, ¿verdad?, que tenemos que corresponder. Porque no estamos poniendo aquí una fábrica de armas, no estamos poniendo una fábrica poluyente, ninguna entidad que pueda ser, digamos, nocivo para el vecindario. Es una universidad tecnológica que quiere constituirse en un modelo de gestión también universitaria. Si bien manifestó claramente que no trae una opinión del Partido Patria Querida, usaste la expresión corporativa, tampoco una opinión corporativa de la Junta. Concejal Callizo, sería interesante aprovechar la ocasión para que usted manifieste cuáles serían los temores que sí alentarían, o sea, cuáles son las condiciones que tendrían que darse en negativo para que usted particularmente como concejal
se oponga a la consumación de ese proyecto? Bueno, yo creo que uno tiene que analizar a nivel ciudad, ¿verdad? No solamente tomar un punto en específico. Se habla mucho del mínimo impacto ambiental en el lugar, pero en realidad nosotros un proyecto así de grande y así de importante para la ciudad tenemos que aprovechar el máximo impacto urbanístico y social, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno tiene que realmente poder comparar por lo menos con otro lugar, ¿verdad? O sea, por lo menos tener opción A, opción B, opción C, ¿verdad? Ver cuántas opciones hay. Y lastimosamente nosotros en el documento técnico que nos presentaron solamente mencionan ese lugar, ¿verdad? Entonces es muy difícil realmente poder decidir si es que ese es el mejor lugar, si es que nunca se comparó con otro lugar, ¿verdad? Nosotros no estamos cerrados a que se haga ahí, ¿verdad? Pero justamente lo que yo solicité es un respaldo, un documento técnico que me diga, bueno, se analizaron estos lugares, acá no se puede por tal motivo, acá se podría hacer, se puede analizar, ¿verdad? Surgieron muchísimas propuestas de parte de la ciudadanía, incluso hay otro terreno del Ministerio de Defensa que está a 1 kilómetro de ese lugar, que también tiene una muy buena ubicación, tiene el mismo tamaño, no tiene prácticamente árboles, o sea, es un muy buen lugar y a mí me interesaría que se analice, ¿verdad? Bueno o malo, por lo menos que esté dentro de las posibilidades de analizarse, ¿verdad? Porque es muy difícil tomar una decisión sí o no si es que nunca se comparó con otro lugar, ¿verdad? Entonces ahí donde medio que se polariza también un poco el tema, ¿verdad? Porque es como que nosotros tenemos que decir sí o no en ese lugar, pero es como que ya nos imponen ese lugar, ¿verdad? En cambio nunca tuvimos realmente un comparativo con otro espacio que puede ser que no funcione, ¿verdad? Puede ser que el lugar del parque sea el mejor, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos algún respaldo técnico también por nosotros, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que tomar la decisión, porque finalmente acá no es la aprobación del proyecto, acá es la modificación del plan regulador que se tiene que adecuar a la instalación del proyecto. Entonces uno tiene que también tener un respaldo técnico que avale la postura, ¿verdad? Que es lo que nosotros justamente solicitamos. El tema, me parece, Pablo, el rector después va a explayarse seguramente en esto, es que la historia no inició ayer, sino hace 4 años. Entiendo que hay estudios de impactos ambientales avalados por la CEAM. No empieza de cero esta cuestión. Si ustedes recibieran un proyecto de cero, podría ser, bueno, miren, presenten 2 opciones para comparar o 3. Acá hay una historia larga, son 400 chicos que se están formando, se van a formar 600 egresados, me parecen 7 años, 1000 en 10 años. Es un proyecto demasiado relevante y ya con esos estudios realizados sería empezar de cero, decir, tráiganme otras alternativas. ¿O no existen estos estudios previos? Exactamente como usted dice sobre el tema, ¿verdad? Nosotros estamos, con todo respeto, ¿verdad?, al concejal empezando de cero con esta junta, ¿verdad? Y de cero, o menos 2 más o menos, ¿sí? Porque tenemos que explicar cosas que ya hemos avanzado en el pasado y por qué no, digamos, estamos haciendo esto, ¿verdad? Hay una... lo cual denuncia, con todo respeto también por ambos, la ausencia de políticas públicas en este país. O sea, empezar un nuevo gobierno es empezar todo de cero. Sí, el enfoque de esta cuestión tiene 2 aristas, ¿verdad? Uno que es legal, ¿verdad? Si es posible legalmente, ¿verdad?, hacer llegar esta propuesta a la autoridad competente, que en este caso es la Junta Municipal, para que cambien el plan regulador. Hemos hecho ese análisis antes de la presentación, hemos encontrado que sí, ¿verdad? No hay una sola ley que prohíbe, ¿verdad? Ayer se citó una ley, y eso me sorprende también muchas veces, dice, pero hay una ley del año 2005. ¿Y dónde está la ley? Pero me dijeron que hay una ley, buscamos la ley y dice otra cosa, ¿verdad? O sea, tengo justamente acá. Entonces, eso también nos sorprende, ¿verdad? Porque nosotros somos ya, estamos sufriendo ya las consecuencias de este atraso. Entonces, comenzamos con un marco de que legalmente se puede hacer. Luego, hicimos todos esos estudios que usted menciona, ¿verdad?, en el sentido del impacto ambiental, ¿verdad? Cubrimos todas esas aristas, todos esos puntos, ¿verdad? Pero, así como dice también el concejal, él no tiene la culpa de no haber estado en el gobierno anterior, por lo tanto, sí o sí tienen que volver a analizar, pero nosotros somos los que sufrimos. Entonces, hemos hecho 2 presentaciones, una es la presentación del cambio del plan regulador. A raíz de la presentación dijeron, y presenten ya el proyecto específico. No, presentamos también el proyecto específico. Nunca, jamás nos dijeron, no, esto no es factible. Y la verdad, lo que se espera es, también algo que dijo el concejal, es, voy a escuchar qué dice la gente.
y voy a hacer una encuesta y porque hay que hablar en esos términos, hay que hablar sinceramente. Yo no tengo ningún problema de explayar ese tipo de cosas para que la ciudadanía también entienda. Entonces, hacemos encuestas y bueno, ¿y quién gana en la encuesta? Ah, ese que gana la encuesta, ¿verdad? Entonces, cada uno pone, digamos, lo suyo. Nosotros le lanzamos a nuestros estudiantes, a los padres, nosotros mismos nos exponemos a la discusión, pero no hay en el fondo una discusión objetiva, ¿verdad? Recién ahora, así como dice el concejal, probablemente ellos van a hacer ese análisis, ¿verdad? Que nosotros ya lo habíamos hecho. Por eso es que cuando él dice vamos a hacer un análisis objetivo, ahora nosotros estamos contentos, ¿verdad? Porque si hace ese análisis objetivo, nosotros tenemos la esperanza de que tomen la decisión correcta. Finalmente va a ser una decisión también política porque se lleva a votación esto, ¿verdad? O sea, si fuera una cuestión técnica, nomás hace rato se hubiera decidido, ¿verdad? Por eso también es que es importante que las autoridades municipales, ¿verdad? En este caso los concejales, entiendan, digamos, de que muchas veces es importante, digamos, el Facebook o el Twitter y las votaciones que se hacen, pero muchas veces también hay que mirar el tema de fondo, ¿verdad? Y si buscamos otros lugares, ¿verdad? Conozco lo que el predio que nos menciona, ¿verdad? Habíamos analizado en su momento, ¿verdad? El tema de la lejanía era la causa de por qué no habíamos optado por ese lugar, porque es prácticamente el mismo sector, ¿verdad? Pero la lejanía, la no, digamos, equidistancia de los lugares de acceso, de los lugares de origen de los estudiantes, fue una de las razones por las que no optamos por ese lugar. Y luego, entonces, queda eso de que voy a ver qué dice la gente y en función a eso, de la más popularidad o menos popularidad. No, eso sería falta. Entonces, a eso estamos recurriendo, digamos, que ahora. Que las redes sociales definan un tema técnico, me parece que es. No, coincidimos que yo coincido totalmente. Y bueno, justamente eso que había mencionado el rector sería bueno tener, ¿verdad? ¿Por qué no ese lugar, verdad? Y tener nosotros el respaldo técnico, ¿verdad? Finalmente eso es lo que realmente va a dar garantía y va a dar seguridad a la decisión que nosotros tomemos, ¿verdad? Pero tampoco podemos basarnos solamente en las redes sociales y solamente en un análisis de un solo lugar, ¿verdad? Entonces eso es lo que justamente nos gustaría a nosotros proponer de que se analice. Si no se analizó en su momento, bueno, lastimosamente no es nuestra culpa, ¿verdad? Pero 4 años también creo que hubo tiempo, digamos, para poder hacer realmente un estudio de otras ubicaciones, como para tener un planteamiento de otro lugar, ¿verdad? ¿Me permitís, Benjamín? Sí, habías dicho, yo no sé si eso tiene que ver con las internas coloradas, tiene que ver con los colorados versus oposición, tiene que ver con algo que surgió en los últimos días, que es el lobby chino, no Taiwán, digo, o sea, surgen ya diversas versiones, pero en algún momento dijiste algo así como que el problema no es tan técnico como político. Sí, es, digamos, político ideológico quizás, ¿verdad? Porque está pasando con nosotros lo mismo que pasó con el corredor vial botánico. Son las mismas personas, uno ve los comentarios que se hacen sobre el proyecto, son las mismas personas, el 80-90% son las mismas personas. Yo creo que si hoy se hace entre comillas, una encuesta, y ahora sí podemos tomar una encuesta libre, ¿verdad? De si el corredor vial botánico es útil o no es útil, no creo que alguien, o sea, habrá alguien que diga que no, ¿verdad? Pero ganaría, ¿verdad? Lo mismo creo que va a pasar con esto, ¿verdad? El día que se construya, ¿verdad? Y después se vea, la gente va a terminar diciendo, no este grupo, porque este grupo siempre va a estar quizás en contra a la pinta, pero esto era lo que querían construir, ¿verdad? No, porque en Paraguay siempre nos mienten, nos dicen una cosa y después se hace otra cosa, que fue justamente lo que pasó también con el corredor vial botánico, ¿verdad? Yo creo que hoy día también las instituciones públicas que se encargan de la ejecución de infraestructura, a mí me tocó ya casi 4 años de estar en esto, cambiaron muchísimo, ¿verdad? Se le escucha más a la gente, se responde más a las necesidades de la gente. Ustedes no se imaginan lo que nosotros pasamos, por ejemplo, con el corredor vial botánico en términos de escucharle al vecindario y también escucharle a los otros usuarios, la ruta 2 y 7, y se están terminando. Y se están terminando como se iniciaron y se propusieron inicialmente diciendo, bueno, esta obra va a ser así, ¿verdad? Que probablemente, no sé, décadas atrás no era tanto, ¿verdad? Simplemente se hacía y no se hacía bien o cosas así, ¿verdad? Sin ningún ánimo de emitir ningún juicio, ¿verdad? Pero hoy día también los que hacen obras de infraestructura son muchas más maduras, digamos, las instituciones, y estamos mucho más expectantes del pensamiento social también. Pero un pensamiento social objetivo, ¿verdad?
nosotros nos quedamos, digamos, con este proyecto en ese lugar porque creemos que es el mejor lugar. Hay otros lugares. Nos ofrecieron en Pilar, nos ofrecieron en Pedro Juan Caballero. Recibí ayer justamente una propuesta, vengan acá, nosotros le pagamos todo un año a sus profesores. La pregunta es, vamos a tomarle a estos chicos, 400 chicos que rindieron sin ninguna ayuda, y vamos no quiero usar la expresión, vamos a tirarle nomás a 1 kilómetro del lugar donde queríamos hacer, porque hay un grupo de personas que no quiere. Pero, ¿y por qué? Y se les justificó, digamos, que la presencia de animales, los pajaritos, ¿verdad? Los árboles, y uno lee, digamos, los comentarios. No. El punto no es eso, sino el punto es que le das 1 hectárea para depredar y van a terminar depredando las 100 hectáreas. Cosa más irreal, ¿verdad? En estos días estaba escuchando también unas declaraciones de justamente una estudiante, ¿verdad? Que habíamos hecho hace un par de meses atrás una presentación a nuestros estudiantes mostrando, ¿verdad? Porque ellos querían saber si realmente era contra la naturaleza el proyecto, ¿verdad? Y después dijeron, pero profesor, se miente cuando se dice que se va a quemar, que se va a... ¿Por qué ustedes nos dicen lo contrario? Y bueno, estamos en eso, ¿verdad? Entonces, esa es la cuestión, ¿verdad? Y un último punto, ¿verdad? Pareciera ser que en esta discusión hay una especie de buenos y malos. Y muchas veces pareciera ser que no está bien definido quién es el bueno y quién es el malo, ¿verdad? El que apuesta por la educación, pero va a matar la naturaleza, y el que apuesta por la naturaleza y va a matar la educación, ¿verdad? Entonces, nos pone en una situación, digamos, de no negociación y de enfrentamiento, donde la única salida más razonable pareciera ser: busquen otro lugar, o les vamos a encontrar otro lugar, pero ese no. Entonces, ese es un tema muy complicado, digamos, de discutir. Hola, Pablo. Los antecedentes, como verás, tienen que ver con esta lógica, poco lógica, que plantea Augusto respecto a que el gobierno entrante niega lo realizado por gobierno saliente. Esa es una temática permanente en nuestro país, insólita, cavernícola, que impide desarrollar políticas públicas. Pero en este caso, en particular, ustedes, nuevas autoridades, no afecta al Parque Ñuguazú, no afecta al medio ambiente porque no corre peligro la flora ni la fauna. ¿En qué hay dictámenes ambientales que corroboran esta cuestión? Entonces, estamos hablando en la relación costo-beneficio, que no hay discusión alguna, porque adquirimos conocimiento, tecnología, vamos a tener 100 ingenieros a fin de año en distintas especialidades, y después van a aumentar a 200, 600, a 1000, una barbaridad para el país. ¿Por qué ponerle obstáculos pidiendo otras cosas? Básense en los dictámenes existentes. Si no hay riesgos ciertos, comprobables, que se pueda iniciar. No puede ser que hayamos recibido tantos beneficios y de nuestra parte no hayamos puesto un ladrillo hasta ahora. Sí, bueno, nosotros, como mencioné hace rato, esta semana recién recibimos el documento. O sea, ahora recién nos toca a nosotros hacer el estudio correspondiente. Y como mencioné también anteriormente, no es solamente el tema ambiental, ¿verdad? O sea, para mí el proyecto es espectacular, y leyendo también el análisis ambiental, no se ve realmente una afectación importante, pero un proyecto así de grande, así de importante, que va a realmente dinamizar toda la zona y que va a generar un impacto beneficioso para la ciudadanía, yo creo que debería tener el mayor impacto beneficioso para la ciudad, ¿verdad? Porque acá hay que analizar la ciudad como un conjunto de toda el área metropolitana, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros realmente necesitamos tener la certeza de que ese es el mejor lugar. Y sin tener algo así, es muy difícil tomar la decisión, porque capaz había otro lugar que podía ser mucho mejor y que nosotros no estamos aprovechando. Por eso es ahí donde nos tenemos que maximizar este proyecto y tratar de que tenga el mayor impacto beneficioso para la ciudadanía, ¿verdad? Por eso es ahí donde yo creo que tenemos que encontrar ese punto intermedio, ¿verdad? Lastimosamente, como mencionó el rector, se polarizó mucho. Es como que la educación, la discusión entre educación y ambiente. ¿Y por qué no los dos, verdad? ¿Por qué no tratar de congeniar y que se decida de forma objetiva cuál es ese mejor lugar, y ahí se toma la decisión, ¿verdad? Concejal, yo quiero entender que sin embargo ya hay una postura por parte de suya, no sé de su partido también, porque es la que acaba de expresar. O sea, la postura de ustedes es que haya otro proyecto, otra locación alternativa. Esa es una condición sine qua non. O sea, no importa que ustedes lean el proyecto y encuentren que el proyecto es impecable en términos medioambientales, aún así la postura va a ser
planteen otra alternativa, pregunto. Eso es lo que nosotros solicitamos, ¿verdad? Antes de tomar la decisión queremos un comparativo o por lo menos una opción A y opción B, ¿verdad? Por lo menos ahí poder decidir. Pero así como está planteado hoy en día, pasa mucho con otros proyectos que lastimosamente se encaran desde el gobierno central, donde se imponen, ¿verdad? Lastimosamente el tema de la Costanera Norte en su momento no se respetó la planificación que tenía la municipalidad en su momento, que era el año 98-99. También ahora la Costanera Sur está cambiando el trazado, no está respetando lo que en su momento se planificó. Lo mismo pasó con el viaducto del Botánico y muchas otras obras que lastimosamente el gobierno central impone a la municipalidad y no respetan muchas veces los planes que se tienen para la ciudad. Y ahora también medio que se quiere modificar el plan regulador para adecuar este proyecto, ¿verdad? Entonces ahí es donde también a nosotros nos pone una situación difícil porque tenemos que estar constantemente cambiando los planes y la forma en la que se ordena la ciudad, porque el ordenamiento territorial es algo súper importante para el desarrollo sostenible de una ciudad. Entonces, si a nosotros nos imponen como una sola opción, ahí es donde nosotros, digamos, tenemos nuestras observaciones. Justamente ese es el factor que yo creo que es importante analizar. Igual el otro método podría ser si este proyecto afecta o no el medio ambiente, ¿verdad? Ahora, dentro de todo, disculpame, dentro de todo, ¿va a expresarse también el partido al respecto del tema Patria Querida para terminar con este punto nomás, Benjamín? Sí, nosotros tenemos pendiente, justamente después de todas las reuniones que tengamos con todas las personas involucradas, sentarnos nosotros en bancada y tomar una postura ya como partido y bueno, a través de eso tener una sola postura. ¿Qué implicaría tener que plantear otras opciones? Digo porque en realidad a mí me parece que lo más razonable es decir si esta opción se ajusta a todos los requerimientos que se señala Pablo o no. Y si no se ajusta, entonces buscar otra alternativa. Pero si se ajusta, armoniza el tema ambiental, el tema del desarrollo de la ciudad, que no siempre se fue muy pulcro al respecto, pero está bien que así se actúe. Si no hay problemas con esto, debería aprobarse. Ahora, ¿qué representaría el pedido que hacen ellos? En tiempos, me refiero. Mira, se están planteando dos cosas que hay que entender también, ¿verdad? La posición del concejal es totalmente razonable, es racional, ¿verdad? Y sinceramente es lo correcto, ¿verdad? Sin embargo, ellos son órgano político, ¿verdad? Nosotros somos órgano administrativo. Nosotros llevamos sobre nuestra espalda la vida de 400 estudiantes, ¿verdad? ¿Qué significa, digamos, encontrar, entre comillas, un mejor lugar? Implica perder 3 o 4 años. 3 o 4 años más. El próximo año hay cambio de gobierno. Tenemos que todo de nuevo. Va a empezar todo de nuevo, ¿verdad? Incluso este año hasta el 2023 va a ser un año otra vez perdido, ¿verdad? Si es que no empezamos ya a cerrar esta etapa, ¿verdad? Entonces, el concejal tiene razón en su posición porque él fue elegido por una ciudadanía, digamos. Hoy día incluso la votación es mucho más directa, ¿verdad? Y se debe a esa ciudadanía. Yo sé que algunos de ellos firmaron acuerdos con algunos grupos, ¿verdad? Y uno tiene miedo de que firmó algo, muchas veces sin entender mucho, ¿verdad? Y sin hacer todo el análisis, luego se queda comprometido con eso. Nosotros somos administradores, nosotros no nos debemos, digamos, al pueblo, sino que en este caso a estos estudiantes que son nuestros, entre comillas, nuestros patrones, ¿verdad? Estos estudiantes que tienen que terminar la carrera, entonces llevar 3 años más complica la cosa, ¿verdad? Y se suele hablar de la posibilidad de perder, digamos, la donación. La donación hasta el 2023 no se puede perder porque ya está, digamos, consolidada. Pero ¿qué viene luego, verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta el 2023, porque esta donación va hasta el 2023, pero luego hay que continuar. Pero 2023 es pasado mañana. Es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Por eso es que la urgencia que nosotros tenemos no coincide con la urgencia de las autoridades, digamos, de la Junta Municipal, que tienen otros tiempos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la urgencia real de que este año se defina esto, se decida y se va a decidir a favor. Entonces, inmediatamente seguimos con los procesos de compra, de adquisición. Quizás alguien se va a tener que encargar de la construcción y ese tipo de cosas, ¿verdad? Opción B es que se rechace. Y bueno, entonces tenemos que empezar otra vez otro calvario de 3 o 4 años más. Eso iba a preguntarte. ¿Qué pasa si en algunas semanas más los señores concejales deciden no
no dar luz verde al proyecto. Y se va a complicar, o sea, la universidad no va a terminar, pero no va a tener la calidad que tiene que tener, que nosotros nos hemos comprometido, ¿verdad? Y no va a ser culpa de nuestros amigos chinos. Voy a contar una, no sé si infidencia o lo que sea, ¿verdad? Pero este año teníamos que tener 11 profesores chinos en Paraguay, ¿verdad? Tenemos 3. ¿Cuál es la razón de que no vinieron los otros 9, verdad? Le dijimos que le íbamos a pagar todo, que le íbamos a dar premios, una hambrena, ¿verdad? Como se diría en buen paraguayo, ¿verdad? No, ellos no vienen por el dinero, ¿verdad? Los salarios de ellos no son los salarios que uno se imaginaría, ¿verdad? Son salarios igual que en Taiwán, ¿verdad? Ellos vienen acá para enseñar, ¿verdad? Y lo que los profesores que a nosotros nos ofrecen los taiwaneses no son los profesores, digamos, que están ahí en la segunda línea o en el segundo grupo. Son los profesores titulares que ellos tienen allá. Esos profesores titulares trabajan con 3, 4 empresas en alguna licencia, con alguna patente que están haciendo. La mayoría de nuestros profesores tienen patentes registrados y no van a venir a perder el tiempo en un lugar donde van a ganar quizás por ese tiempo un salario interesante, pero luego ¿qué, verdad? Ellos necesitan laboratorio, tienen que seguir con sus investigaciones, con sus... son gente que se levanta a las 3 de la mañana para ir a probar algún proceso, digamos, en el laboratorio. Esa clase de gente es la que nos está ayudando ahora y eso es lo que estamos hoy día poniendo en riesgo, ¿verdad? No, tenemos laboratorios, pero no podemos utilizarlos, es así, ¿verdad? Y ¿qué pasaría en el 2023 suponiendo que esto no echa a andar? Vence el convenio y a partir del 2023 en adelante, ¿cómo queda el emprendimiento en sí? Y tendríamos que volver otra vez a negociar, ¿verdad? A conversar, a comprometernos a algo que nosotros cumplamos, ¿verdad? Porque ellos nos están prestando, lo que hay que entender es que ellos nos están prestando a sus mejores hombres, ¿verdad? Taiwán nos hizo ahí una colecta de unos cuantos profesores que sobraban ahí para enviar, nos envían a sus mejores profesores, ¿verdad? Entonces tenemos que ponerle nosotros nuestra contraparte, ¿verdad? Cuando comenzamos el proceso de analizar un lugar, había venido un arquitecto taiwanés, ¿verdad? Y le mostramos un montón de lugares, ¿verdad? Y bueno, después nos hizo en un bosquejo, digamos, lo que podría ser la universidad en ese lugar, y todos nos quedamos encantados, ¿verdad? Y Panamá era en ese tiempo, ¿verdad? El lugar estaba súper vacío, acababa de haber un incendio, estaba súper limpio, ¿verdad? No había ni una sola vegetación. La vegetación que hay ahí, 90% es un arbusto gigante que se llama leucana y el resto es pasto estrellita, ¿verdad? Y una planta que en el campo se llama rama negra. Entonces, no existen los tales árboles que nosotros vamos a talar, ni uno solo, ¿verdad? Entonces, cuando comenzamos el proyecto, estaba todo dado, pero luego vinieron, digamos, las oposiciones tenaces de ni 1 hectárea menos para el Parque Iguazú, digamos, y después se fueron agregando cosas, ¿verdad? Y entonces estamos, después de 4 años, ¿verdad? Por encontrar, voy a dar un ejemplo hasta ridículo, ¿verdad? Tenemos un bache que nos cerramos en una ruta, sale ahí, brota ahí un arbolito, nos cerramos el bache, ¿verdad? Después de 2 años, en ese bache crece ese arbolito. Queremos cortar el arbolito después de 3 años para cerrar el bache y no, ahí hay un arbolito, ¿verdad? La cuestión ¿es el arbolito o es el bache, ¿verdad? Entonces, esa discusión es la que estamos teniendo Claro, ahora. yo reitero que a mí lo que me mete miedo es que sea un asunto solamente de opinión pública. Porque si bien la opinión pública es una opinión muy respetable, no te olvides que empezamos a hablar de los humedales del río Paraguay porque a un artista se le ocurrió venir a caminar por ese lugar. O sea, son temas que son muy, digamos, de virulencia que está muy enraizada por el fenómeno de las redes sociales y a veces no tienen tanta racionalidad. Igual quiero preguntarte, concejal, ¿hay un plazo que se ha dado la Junta para definir esto? Porque si es sine die, estamos fritos, complicados. Sí, realmente los dictámenes que vienen desde las resoluciones, los mensajes de la Intendencia, normalmente llegan a la Junta Municipal, eso se trata en la Junta y se deriva a una comisión. La comisión encargada en este caso es la comisión del plan regulador y ellos van a ser los que van a establecer los plazos y las reuniones que se tengan que dar para ellos poder sacar un dictamen, ya sea a favor o en contra. Y luego eso se remite nuevamente a la Junta Municipal y ahí se define en votación la aprobación o no del dictamen de esa comisión. Pero ese proceso que estás describiendo, ¿cuánto tiempo más o menos llevaría?
Y normalmente, bueno, en mi comisión, te hablo, yo estoy en la comisión de infraestructura, nosotros tratamos de darle la mayor celeridad posible porque ahí se tratan las licitaciones y los proyectos, tanto la aprobación del pliego de base y condiciones, así como la adjudicación para los oferentes. Y bueno, normalmente nos dan un plazo de 30 días y en ese tiempo nosotros sí o sí ya tenemos que sacar, digamos, el expediente del dictamen. Ahora, no sé en la comisión de plan regulador porque yo no soy parte de ese consejo. Son 3 concejales los que son miembros y también forman parte de ese consejo algunos miembros de la intendencia. Entonces ellos, una vez que reciban ese documento, que yo supongo que va a ser ya la semana que viene, ahí recién se va a poder definir los plazos y obviamente ellos tomaron una postura al respecto. Sobre eso no se dictaminó, ni en la etapa anterior, ni en el gobierno anterior. No, tengo entendido que no. Ahora recién se recibió el nuevo mensaje de la Intendencia y ellos van a tener que evaluar y luego sacar un dictamen en consejo y luego recién en la Junta ya sería a nivel entre todos. Es una combinación de problemas que meten aspectos políticos, prejuicios de carácter ambiental y también esto que mencionábamos al comienzo sobre el lugar que ocupa la educación en nuestro país. Disculpame, te pongo el ejemplo. Acá no están los estudiantes porque están en Taiwán. La mayor parte de ellos están en este momento en Taiwán. 200 están ahora. O si no, estarían probablemente frente al municipio de Asunción. ¿Y por qué estoy recordando esto? Porque estoy recordando que en estos días hubo manifestaciones de estudiantes universitarios por un caso de una universidad. Atender la dicotomía. Una universidad que es acusada por malos manejos en su orden académico, incluso recibe un dictamen favorable por parte de la justicia para que siga funcionando. Sí. Acá ni siquiera hay estudiantes que se puedan manifestar, porque esos estudiantes están en el primer mundo estudiando y estamos a punto de sacarles la universidad. Están completando sus estudios. Para mí, desde el punto de vista objetivo, es muy difícil. Yo comprendo todo, me parece que lo fundamental es la diversidad de opiniones y todo lo demás, pero es bastante difícil de administrar. Las consecuencias que puede tener que perdamos esta universidad. ¿Hay posibilidades que ustedes reconsideren este requisito o esta condición que plantean de traigan otras opciones? Como decía el rector, eso va a posponer muchísimo el procedimiento en cuanto a plazo se refiere y tomar este proyecto en particular a ver si reúne todas las condiciones necesarias. ¿Esa postura ustedes podrían revisarlo o se van a mantener en ella? Bueno, yo personalmente trabajé ya en el sector privado en su momento. También, bueno, como terminé ingeniería civil, conozco lo que son los procesos y los proyectos. En este caso, yo entiendo que los 3-4 años no fue solamente la elaboración del proyecto. La elaboración del proyecto ya está desde el 2019, sino que se atrasó por el tema de la pandemia, ¿verdad? El estudio en sí toma mucho menos tiempo, ¿verdad? Para un nivel de anteproyecto toma como 6 a 8 meses y para lo que nosotros solicitamos es mucho menor porque ni siquiera es un anteproyecto lo que solicitamos, es solamente un análisis de factibilidad de los otros lugares posibles, que eso te toma 1 o 2 meses como máximo. Ese es un análisis de locación, de que se toma en cuenta el transporte público, se toma en cuenta la densidad, los servicios y se puede hacer de forma súper se van a mantener razonable. en esa tesitura. Sí, pero justamente no es tampoco un proceso muy largo ni burocrático, es algo bastante sencillo de hacer y también ya con datos totalmente objetivos uno puede realmente tomar una postura o decisión y tomar, digamos, con distintos parámetros cuál es la fortaleza o debilidad de cada lugar. Obviamente se va a encontrar que el otro sitio es más adecuado porque supone un área de afectación, lo cual inexorablemente va a llevar al proyecto a arrinconarlo al 2023. Exactamente. Sí, desde el momento en que se dice tráiganos otras alternativas, eso automáticamente por una cuestión de lógica semántica ya te rechazo ya esto, con una condición, ¿verdad? Que lo otro no sea tan bueno, pero ya te rechazo. Lo que nosotros queremos es que se agote todas las instancias de análisis de este proyecto. En ese sentido es que
no quería mencionar, ¿verdad? Pero bueno, tanto la unidad, digamos, de planificación urbana como también la unidad de medioambiental de la Intendencia dictaminaron favorablemente, ¿verdad? Entonces, si eso no se tiene en cuenta, este es un rechazo implícito sujeto a, ¿verdad? ¿Cómo están los números a nivel de Junta Municipal? Es difícil hablar de eso, ¿verdad? Porque la Junta Municipal, tenemos hoy día un experimento político, ustedes manejarán eso mejor que antes, ¿verdad? Antes los bloques funcionaban porque las listas eran, claro, los elegidos eran por lista. Hoy día cada concejal, por primera vez en la historia de nuestro país, sabe que tiene 5.000, 10.000, 7.000 votos y sabe probablemente por nombre y apellido quién le votó, ¿verdad? Entonces se debe a esa gente y no a una lista, ni siquiera muchas veces al partido, ¿verdad? Por lo tanto, lo que hemos encontrado, ¿verdad? Ya por experiencia de haber conversado ya prácticamente con el 99% de los concejales, es que son independientes, ¿verdad? Cada uno piensa, ¿verdad? Acá el concejal dijo que va a conversar con la bancada, ¿verdad? Bueno, está bien, pero probablemente en los otros partidos los concejales son muy independientes, ¿verdad? Y cada uno se debe a sí mismo, ¿verdad? El trabajo que ha realizado, ¿verdad? Por eso es que también nosotros le hemos visitado a muchos concejales, para no decir a todos, ¿verdad? Y la buena noticia para nosotros en ese sentido es que muchas veces hemos conversado con algunos, ¿verdad? Antes de este tema y se oponían, digamos, así de entrada, ¿verdad? Luego conversando entre cuatro paredes nos decían, bueno, la verdad es que pensábamos otra cosa, ¿verdad? Analicemos más. Y ese espacio que nos dan de analicemos más, para nosotros ya es muy positivo, ¿verdad? Por eso es que también seguimos esperanzados en ese sentido de que aun cuando se va a analizar otras propuestas, se tiene que analizar, digamos, la propuesta y decir no, ¿verdad? Porque así como uno atiende a las redes sociales para buscar otras propuestas, ¿verdad? Pero a esta propuesta no se le encontró ningún pero, ninguna cosa negativa, ¿verdad? Técnicamente hablando, no de las redes, ¿verdad? Tienen que después poner la cara y decir, yo rechacé por esto, ¿verdad? Y ahí la ciudadanía, yo creo que va a evaluar, ¿verdad? Me recuerda la entrevista que tuvimos hace poco tiempo con uno de los padres del nuevo proceso electoral, acá en Fuego Cruzado, cuando hablábamos del tema de las listas desbloqueadas, digamos, ¿no? Y sus pros y sus contras. Probablemente vamos a tener una democracia que de futuro, para bien en general, pero también para mal en algunos casos, va a estar prácticamente colonizada por la opinión pública. La opinión pública suele ser muy justiciera, pero también suele ser poco precisa en cuestiones que son más técnicas, ¿verdad? Claro, es una generalidad, no se puede hablar de opinión pública, todos formamos parte de la opinión pública y no vas a estar poniendo a referéndum todo lo que vaya a resolver ningún órgano ejecutivo, ninguna institución del Estado. Se votan candidaturas en cuanto a un perfil político general y después, por eso es una democracia representativa, si no sería una democracia directa. Pero ya es otra discusión. Claro, pero aún, y dentro de eso, esto que decíamos, vas encontrándole aspectos a esta nueva forma que para mí me parece genial, aparte de los cuestionamientos que tiene de las mayores posibilidades de... Es muy paradójico, por los grandes partidos tienen mayores posibilidades, pero al mismo tiempo se segmenta mucho más, digamos, la construcción de bloques, ¿verdad? Así que, hay que esperar que el interés superior por la educación se deprime y bueno, y que ese debate sea conducente a encontrar una salida, concejal, ¿sí? Totalmente, así mismo. Nosotros seguimos siempre interiorizándonos en el tema, hablando con todas las personas que están, digamos, haciendo el seguimiento y bueno, queremos también hacer esa toma objetiva de decisión. Me parece bien que sea objetivo y lo objetivo es decir, este plan funciona o no funciona. Y si funciona el proyecto que se viene elaborando desde hace años y que está tan demorado, adelante con los faroles, como diría alguien. Y si tiene objeciones, que se manifiesten cuáles son. Claro. Bueno, gracias por vuestro tiempo, gracias por estar esta noche acá, ¿sí? Muchas gracias a ustedes. Esta discusión queda abierta, obviamente. Sí. Así que gracias por estar acá, ¿sí? Muchas gracias, don Benjamín, muchas gracias a don Augusto y a Pablo también, que sinceramente nos sorprende, digamos, la cantidad de jóvenes que hoy día están en la Junta Municipal.
al mando, digamos, de decisiones tan importantes y que tienen también el oído para escucharnos, porque ya le atosigamos bastante también en estos días, ¿verdad? Ya, pero bueno, nos siguen escuchando. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Enseguida, ¿vamos a la pausa? Sí, señor. Vamos a la pausa, ya volvemos con un segundo bloque que, digamos, es vamos a abordar un tema electrizante, un tema polémico y muy importante. Bueno, nos vemos pronto. Continuamos en Fuego Cruzado. En esta segunda parte de nuestra programación tenemos otra controversia que es, por cierto, importante, Benjamín. Es muy importante. Tiene que ver con, si bien es un conflicto pareciera muy puntual, es con un tema de fondo mucho más amplio, que es el referido a las famosas criptomonedas. Exacto, y vamos a el informe sobre este tema. Las criptomonedas son un boom a nivel mundial. Las transacciones a futuro podrían tenerlas como forma de negociación. Esta novedosa herramienta también ya se ha extendido a Paraguay, pero a diferencia de otros países, en nuestro país no existe legislación. Para tratar de adaptarse a un marco jurídico, la iniciativa está actualmente en el Congreso. La Cámara de Senadores había aprobado una ley que buscaba precisamente regular a Bitcoin. Dicha normativa falta por ser discutida en la Cámara de Diputados. La minería es un aspecto clave, pues insume una gran cantidad de energía eléctrica. El sobrante de energía que aún existe en Paraguay sería el gran atractivo para los inversores que otorgaría el soporte para estas negociaciones. Las criptomonedas tienen mucho potencial por explotar en Paraguay, pero el impacto en nuestra economía supone un riesgo al momento de las transacciones. Por ello es clave un marco regulatorio acorde. Sin legislación, esta actividad no tiene un control del Banco Central del Paraguay o del Ministerio de Hacienda. Fácilmente puede ser utilizada como una herramienta de lavado de dinero, además del riesgo para el inversor de regirse bajo condiciones externas y con la confianza depositada en las plataformas. Bueno, para hablar de este tema y de algunas implicancias prácticas del mismo, ya está en piso con nosotros el gerente comercial de la ANDE, el abogado Rodi Rolón. Buenas noches, abogado. ¿Cómo está? Buenas noches, señor Livieres, señor Augusto dos Santos. Un gusto estar con ustedes y a las órdenes. Igualmente. Bueno, el desarrollo de esta actividad de los bitcoins, de la producción de bitcoin en Paraguay, de criptomonedas, disparó el consumo de energía eléctrica en algunas regiones, y una de las consideradas paraísos del bitcoin es Villarrica. Y a partir de ahí también se produce un conflicto con la empresa distribuidora de energía eléctrica en la zona, que es Clifsa. ¿Qué está pasando, doctor? Bueno, hay que decir de que la ANDE no tiene ninguna objeción a la actividad de la mineración de criptomonedas. El problema es con Clifsa respecto a su potencia contratada. La ANDE, hasta el año pasado, hasta marzo del año pasado, Clifsa tenía una potencia contratada de 24,5 megavatios. Desde el 2002 hasta el 2020 mantuvieron un crecimiento anual en torno al 8% de crecimiento anual en potencia. Sin embargo, a partir del año pasado, desde marzo, se produjo un inusual crecimiento de más del 53%. O sea, en corto tiempo, Clifsa requirió de la ANDE aumentos sucesivos de la potencia, a lo que la ANDE ha negado por limitaciones técnicas, ¿verdad? Justamente en la Carta Orgánica de la ANDE habla de que la ANDE está obligada a suministrar energía eléctrica toda vez que las condiciones técnicas se den, ¿verdad? Y eso es lo que pasó con Clifsa. De 24,5 nos solicitaron 27, de 27 de 30,5, de 30,5, 34,5, y el último pedido fue de 37. Ante esos sucesivos pedidos, la ANDE, obviamente bajo los argumentos técnicos, de las limitaciones que tiene ya las instalaciones de Paso P, así se llama, digamos, el lugar donde está nuestro centro de distribución en Villarrica. Entonces, medida cautelar mediante de un amparo que ellos promovieron, obligaron a la ANDE a otorgarle 30,5.
Después vinieron los otros pedidos, obviamente si nos negamos ya a 27 y a 30,5, tampoco podíamos darle 34 ni mucho menos 37. Hoy día la ANDE tiene autorizado 30,5 megavatios de potencia a CLICSA, los cuales han superado. Entonces la ANDE lo que hace en ese caso es cobra un exceso cuando supera 5% a la potencia autorizada, cosa que CLICSA es renuente a pagar. CLICSA no paga a la ANDE ese exceso, sino que ellos hacen su propio cálculo y pagan siempre la tarifa normal, cosa que está totalmente fuera de lugar, ¿verdad? Es de eso un poco el conflicto con CLICSA. Reitero, la ANDE no tiene ninguna objeción a la actividad propiamente, porque para nosotros es un cliente. No es lo que explique el aumento del... Sí. Claro, del el problema consumo. nuestro es con la limitación que hoy tenemos en el centro de distribución Paso P, ¿verdad? Que pone al límite y en riesgo la alimentación de energía eléctrica no solamente a la zona de Villarrica, sino que también a Cazapá, La Colmena y todo lo que está sobre la ruta 8, ¿verdad? Ingeniero Nelson Cristaldo, asesor técnico de CLICSA, ¿cómo le va? Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches a todo el equipo, ahí Agustín, Benjamín, Augusto. Fue una síntesis Bobby. entre Augusto y Benjamín. Sí, está Agustín. muy buena idea. Disculpa. No se Sí, preocupe. un placer como siempre. Bueno, Ingeniero, quería justamente pedirle su versión, su mirada sobre varios puntos que plantea el asesor jurídico, el gerente comercial de la ANDE, perdón, asesor jurídico decía por su formación de abogado, pero es gerente comercial, al respecto de esta relación entre ellos, un posicionamiento, un requerimiento inapropiado al respecto de las reglamentaciones existentes, las apelaciones, la concurrencia a apelaciones judiciales incluso, para lo que él señala que la ANDE no puede proveer. ¿Cuál es vuestra mirada al respecto? y mira, CLICSA y la ANDE tienen, creo que más de 50 años digamos, de relación institucional, ¿verdad? Son las dos empresas más antiguas de energía eléctrica en el país. No veo por qué estas empresas no puedan llegar a un acuerdo en el corto plazo. En el 2017, cuando se hizo el nuevo pliego tarifario, hubo una problemática, ¿cierto? En el nuevo pliego tarifario, en el cual no se le consideraba ni a CLICSA ni a las colonias menonitas como distribuidoras. Desapareció el pliego para ello, ¿verdad? Entró en una especie de pliego para una industria, lo cual ninguna de las dos empresas son, ni CLICSA ni las colonias, son distribuidoras. Y bueno, ahí comienza el problema del impasse. Lastimosamente, desde el 2017 hasta hoy, ninguna de las instituciones se pudieron poner de acuerdo, pero es cuestión de que simplemente la ANDE reevalúe su pliego tarifario y presente un nuevo pliego tarifario que esté de acuerdo a los contratos, ¿verdad? Lastimosamente en el pliego 21, que es el vigente, tanto CLICSA como las colonias menonitas solo podían aumentar 20% su costo, es decir, su precio de venta de energía, pero la ANDE la había aumentado en energía, por ejemplo, cerca de 300%. Es decir, el final del combo del mix tarifario de venta de la ANDE a CLICSA o a las colonias menonitas aumentaba cerca del 90%, ¿cierto? Lo que era totalmente imposible de sostener. Y bueno, ese impasse llevó a un tema judicial entre ambas empresas que digamos que salieron a favor de CLICSA porque se rompía una cláusula de un contrato que tenía que ser proporcional, ¿cierto? De la proporcionalidad. Independientemente, igual el suministro sigue operando y supongo que eventualmente tanto la CLICSA como la ANDE van a tener que solucionar este problema. Ahora, ¿qué ocurrió en CLICSA? ¿Qué ocurrió en Villarrica? Villarrica realmente, no solo CLICSA. En Villarrica se da la situación de que primero el sistema es muy estable, entonces muchas mineras vinieron. Paraguay creció como país, ¿verdad? La demanda de la ANDE creció cerca del 11% este año. Villarrica creció muchísimo más,
porque no solo se instalaron las mineras, digamos, industriales, sino también los mineros domésticos, así como ciudad, sin considerar los mineros, creo que creció en torno al entre 20 y 23% la ciudad. ¿Por qué? Porque hay más de 300 mineros que están minando en sus casas, ¿cierto? El resto, sí, por supuesto, son las empresas mineras que vinieron, se instalaron, y bueno, hay que suministrarle energía, es lo que tanto ANDE y la CLIPSA venden. Es lo que tenemos en gran abundancia en Itaipú. Todos están esperando que para octubre de este año el costo de producción de Itaipú baje en un 60%, y por supuesto eso hace que nuestra energía sea muy, muy atractiva para este tipo de industrias que son de gran consumo de energía y realmente muy interesante. En el resto del mundo son simplemente los mejores aliados de las empresas eléctricas, ¿cierto? Así como se da en Canadá, Estados Unidos. Y bueno, tenemos esa gran oportunidad. Paso P, como estaba hablando el doctor, es la subestación que alimenta Villarrica Ande, CLIPSA Villarrica, Cazapá y creo que Las Colmenas. Creo que La Colmena, sí. Esa es una subestación de 100 megavatios hoy día, 100 megavatios, de los cuales la CLIPSA está consumiendo 35 megavatios de los 100. Es una subestación relativamente nueva, pero necesita inversiones que ya estaban previstas en el 2017, ¿cierto? Esa es una realidad, está en el plan maestro de la ANDE. En el 2017 esa subestación tenía que pasar de 100 a 160 megavatios, ¿cierto? Tenía que tener ya esa disponibilidad para el 2017 comenzando. Según el plan maestro, tengo entendido, para el 2018 eso debería haber estado listo. Bueno, supongo que eventualmente ambas empresas van a llegar a algún acuerdo, ya sea que CLIPSA haga algunas inversiones en transmisión o haga una nueva subestación, o la ANDE va a tener que hacer la inversión que estaba luego prevista para el área, porque es un área muy importante. Ahí no solo hay mineras sobre CLIPSA, sobre el sistema de CLIPSA, sino hay mineras, tantas mineras como en CLIPSA, hay tantas mineras sobre el sistema de ANDE. Recuerden que Villarrica tiene ambos sistemas, es fantástico, ¿cierto? Vos en una misma calle podés ver la columna de la ANDE y la columna de CLIPSA, y ambas van a un sector donde hay mineras y ambas suministran a las mineras. Así que es un lugar muy interesante, una especie de Silicon Valley hoy día, ¿verdad? Que se dio naturalmente. Ahora, Nelson, evidentemente tiene que haber algún atractivo especial, particular en Villarrica, zona del Guairá, para que se instalen tantas empresas mineras o estos núcleos familiares que se dedican a ellos, a dicha labor. Nosotros habíamos averiguado, vos corregime, porque cuando se trata de números siempre es un tema complicado, y cuando refiere a temas técnicos aún más. Pero tengo entendido que el costo que paga la distribuidora es de 23,84 megawatt hora, muy por debajo de lo que se paga en otras regiones del país, a la ANDE estoy hablando, que orilla más o menos los $42 el megavatio, 41.98, para serme más preciso. Entonces, en realidad en la ANDE, sí, en la ANDE, en realidad el costo industrial, que es lo que generalmente usan, está en torno a $33 el megavatio hora, ¿cierto? En CLIPSA hay mineras que están operando a $36 y otras mineras que están operando en $23. Entonces, ¿por qué ocurre esta tarifa muy interesante? Porque son mineras que solo operan en los horarios de fuera de punta, es decir, cuando la ciudad no necesita, ellos están operando. Y ese es un esquema que implementamos, de hecho yo implementé, así que sé demasiado bien cómo se dio todos los beneficios que tiene para la empresa, todos los beneficios que tiene para la ciudad en términos de costo de energía y beneficio en el sentido de que está totalmente optimizado. Vamos a hablar que la ANDE, cuando compra su bloque de energía de Itaipú,
solo puede utilizar en torno a 50% del bloque que compró, 50% nomás puede utilizar, hasta un máximo de 70 seguramente, ¿verdad? Y eso ocurre en todo el país, ocurre en cada subestación e inclusive ocurría en Villarrica, ¿verdad? Con Clipsa. Entonces, lo que nosotros vimos que estaba haciendo Canadá fue que podía meter estos bloques, podía vender los bloques de la noche, de la madrugada y de la siesta, que son los bloques de energía que no se utiliza, y de esa forma se optimizó hasta un 95% hoy día. Están al 95% de todo lo que se compra, todo lo que se vende, ¿verdad? Es decir, hablemos que generalmente uno vende el jugo de naranja, ¿cierto? La ANDE vende el jugo de naranja. En Clipsa se vende el jugo de naranja, se vende la pulpa, se vende la cáscara, se vende todo, hasta el último. Y esa es la optimización. En otros términos, este esquema puede ser replicado en toda la ANDE, ¿cierto? Y es muy interesante. ¿Por qué? Porque en Clipsa se hizo algo muy nuevo. Se implementó esta optimización, lo cual hace que esa energía, como es modulable solamente a las horas que hay disponibilidad, tiene que ser más baja. ¿Por qué? Porque no opera las 24 horas, tiene que ser más baja. Entonces, es por eso que se hizo eso, y aún así se gana. Mi turno. Sí, ingeniero. Vamos a volver a Rodi, que ya está aguardando su turno. Estoy muy ansioso. Rodi, a ver, bueno, sobre todo lo que señalaba el ingeniero Cristaldo. Bueno, acaba de pintar a Villarrica como el Silicon Valley paraguayo, el ingeniero, ¿verdad? Él es muy hábil, ¿verdad? Le respeto mucho la parte técnica, pero yo no quiero caer en tecnicismo. Acá tenemos que ser pragmáticos. Acá la cuestión es sencilla. La ANDE y todos los ciudadanos paraguayos estamos subsidiando la energía Clipsa. Entonces es muy fácil vender energía más barata, ¿verdad? Obviamente eso crea un atractivo especial para estas mineradoras. ¿Tienen una posición de privilegio, dice usted? Totalmente. El año pasado, el precio medio de la energía para Clipsa, que está regido por el pliego 20, ya extinguido para el común de los paraguayos, solamente un cliente tiene ese privilegio de estar en ese pliego tarifario número 20. 17.000 clientes, acordate. 16.000 tiene Clipsa. Bueno, sí, 17. Por favor, Nelson, si me da el espacio, creo que hablaste una hora más o menos. $23,84 fue el precio medio pagado por Clipsa el año pasado. El resto de los paraguayos pagamos $41,98 el megawatt hora. Hay una diferencia de casi 43% de diferencia. En ese mismo periodo del año 2021, la ANDE adquirió la energía de las binacionales en un precio medio de $29,5 el megawatt hora. O sea, ni siquiera cubre el costo de generación, ni pensar en los costos de administración, operación, mantenimiento y, por supuesto, nada de utilidad para la ANDE, cero. O sea, la ANDE está proveyendo energía eléctrica a Clipsa a pérdida por una orden judicial del 2017 que obligó a la ANDE a mantener este pliego tarifario basado en una adenda, en un artículo de la adenda que dice que cuando haya modificación la tarifa tiene que ser una proporcional al pliego 20, ¿verdad? Esa adenda se firmó en el 2013, a pocos días de la asunción del nuevo gobierno de aquel entonces, ¿verdad? Se firmó esa adenda. Eso le quitó autonomía, libertad a la ANDE, que de acuerdo al costo tiene que establecer su pliego tarifario. Pero esa adenda, jurídicamente hablando, no tiene valor, tendría que ser anulado. ¿Por qué? Porque el contrato original firmado en el año 73, a partir de ahí la ANDE oficialmente le provee energía eléctrica a Clipsa, porque antes tenían usinas ahí. La ley de concesión de la energía eléctrica, la Municipalidad de Villarrica y a través de Clipsa data del 55. ¿verdad? En el 73 se firma el primer contrato con Clipsa, donde establece claramente que Clipsa debe someterse al régimen tarifario vigente en ese momento y a las modificaciones posteriores, claramente. Y en el penúltimo artículo de este contrato original, habla de que ese contrato debía ser aprobado por el Poder Ejecutivo mediante un decreto. Ese decreto sale el mismo año, en el 73,
que homologa este contrato. Y no puede ser que una adenda tenga que estar por encima de una autorización administrativa que emane del Poder Ejecutivo. O sea, basado en ese artículo que acabo de mencionar, la ANDE se ve constreñida a aceptar una tarifa que no es la que está basado en el estudio de costos. Y en eso se basaron para el amparo, para que se le otorgue el amparo en la ciudad de Villarrica, que está firme hoy día, ¿verdad? Por eso es que la ANDE mantiene la tarifa, el del pliego 20, a Clixa. Una cuestión para Sí. completar la información y poder seguir el hilo. Y en cuanto a la cantidad de potencia, a la potencia que le tiene que entregar, porque reclama a Clixa, necesitamos más. ¿Qué dice el contrato? Esa adenda, gracias por recordarme, Benjamín, esa adenda en otro artículo, en otra cláusula abusiva, dice que Clixa, con la sola solicitud de la ANDE, le tiene que Proveer. dar, totalmente absurdo. Si bien la ANDE está obligada a suministrar energía eléctrica, esa obligación está, está supeditada a las condiciones técnicas. O sea, nosotros no podemos dar más de lo que podemos. Y cuando habla el ingeniero Nelson del plan maestro, el plan maestro del 2017, hoy día tenemos un nuevo plan maestro que estaba basado en el crecimiento normal de Villarrica, que estaba en el orden del 8%. No se puede prever que en 8 o 9 meses haya crecido la demanda en 53%. Eso es totalmente inaudito. Y el que dice que las mineradoras domésticas, no sé, yo dudo mucho que todas 300 familias de Villarrica estén minerando en sus casas. Estos son grandes mineradoras que están instaladas al lado mismo de la subestación. Eso es lo que ha hecho crecer en forma inusual la potencia requerida por Clixa, que no puede ser previsto por ningún plan, ¿verdad? Nelson Cristaldo, a ver, respuesta a esto, sugestivo No, esto, sugestivo yo no esto. yo no soy abogado, ¿verdad? Permíteme pero es muy claro. terminar la consulta, por favor. Sí, perdón. Sí. Dijo también que las mineradoras están sugestivamente cerca de Clipsa. ¿Eso supone algo en términos de relación entre lo uno y lo otro? Bueno, ahora sí, por favor. Sí, no, con respecto a lo que había dicho el doctor, es decir, yo no soy abogado, pero tengo entendido que cualquier adenda al contrato es parte del contrato, igual que el contrato, tan importante como Pero el no resto. por encima del decreto. El decreto, claro, el decreto es una ley, ¿cierto? Es una ley, Totalmente. pero cuando sea lo que sea, por suerte, ¿verdad? En este país todavía se respeta la ley. Entonces, si el decreto resulta que no es posible de ejecutar, entonces, por supuesto, la ley y los jueces, los que tienen que interpretar la ley, son los que deciden si eso corresponde o no corresponde, no yo y vos, ¿verdad? Pero independientemente, hoy la situación es tal cual, ¿verdad? La ANDE, para resolver esto, lo único que tiene que hacer es cambiar un párrafo en su pliego. Pudo haber cambiado ese un párrafo en el 2017, en el 2018, el año pasado, ayer o mañana. Y eso se resuelve, es muy sencillo, ¿verdad? Ahora, con respecto a las mineradoras, yo creo que es algo fantástico. ANDE dice que no cubren los costos de generación. Y entiendo, ¿verdad? Porque están hablando de promedio. Así como Clipsa estaba pagando el año antepasado cerca de 34, 35 dólares el megavatio hora, o 36 dólares dependiendo de las multas, y los años anteriores también, lo que ocurrió es que, y esto es muy importante, este concepto, porque es un concepto muy técnico, siempre el costo final está en función al tipo de la demanda. Es decir, si la demanda es una demanda del 50%, el único aprovechamiento que se puede hacer, el costo es de 35 dólares, para dar un número. Si la demanda puede llegar, ese despacho, a un 98% de optimización, por supuesto que el costo baja. Eso es así, tanto para la ANDE como para Clipsa. Es decir, por ese pequeño bloque que le vendió a Clipsa, que estamos hablando de, 5 o 6 megavatios, que se le vendió para que son independientes a la ciudad, la ANDE también le costó muchísimo menos, pero no podemos agarrar y decir el jugo de naranja, porque no estamos hablando del jugo de naranja, estamos hablando de la cáscara, estamos hablando de un bloque en particular
que se vendió de tal a tal hora, donde la ANDE tampoco hubiese vendido y esa era energía desperdiciada, tanto para la ANDE como para CLIPSA. Entonces, es de ese tipo de operaciones de las que estamos hablando y que evidentemente cuando la ANDE replique este tipo de operaciones a nivel nacional, su costo promedio va a disminuir muchísimo, lo cual hace que la ANDE va a ganar más en margen, ¿verdad? Pero cuando ellos apliquen, porque esto se puede aplicar en Coronel Oviedo, en cada ciudad se puede aplicar. De hecho, siempre las mineras aquí y en el resto del mundo están al lado de las subestaciones. ¿Por qué? Porque consumen mucha energía, las grandes mineras, ¿verdad? Consumen mucha energía, entonces vos querés la menor cantidad de distancia en términos de cables, eso significa menor cantidad de pérdidas. O sea, es una optimización nomás. No hay Sí. ninguna relación entre la propiedad de la distribuidora y el negocio de la minería. No, la distribuidora lo que vende es energía, así como ANDE, ¿verdad? La distribuidora vende energía, claro. Salvo esa relación. Ahora, no, la distancia tiene que ser así. De hecho, las grandes mineras tienen su propia subestación. Okay. Esa es la realidad. Sí, claro. bueno, independientemente de la propiedad de las mineras, siempre va a ser un tema opinable y difícilmente demostrable en algunos casos. Lo que es cierto es que CLIPSA quiere más potencia y mantener una tarifa que la ANDE dice, pero te estamos subsidiando. La ANDE subsidia, es decir, los paraguayos, cuando hablamos de la ANDE hablamos de los paraguayos, se está subsidiando un costo de energía bastante más por debajo que el denominador común. Entonces, esta es una realidad. Y hay un contrato, tengo entendido, que está vencido. Y esa parte de la historia, ingeniero, abogado, Sí. quisiera saber cómo es, porque se estaría beneficiando CLIPSA, en base a lo que estabas mencionando recién, de un subsidio en base a medidas cautelares, adendas y compañías sobre un contrato vencido en el 2015. ¿Cómo es eso? Bueno, así como dije, la historia se inicia en el 55 con una ley por la que se le otorga a la Municipalidad de Villarrica la posibilidad de generar energía eléctrica y distribuir en Villarrica. Y también la posibilidad de comprar, ¿verdad?, en su momento, y eso ocurrió a partir del 73, ¿verdad? Y la Municipalidad de Villarrica, la misma ley, le autoriza a celebrar contrato con CLIPSA para que sea quien redistribuya la energía dentro de la ciudad. En el artículo 2 de esa misma ley dice claramente que la duración es de 30 años y prorrogable por otros 30 años más. O sea, en el 2015 esta ley dejó de ser operativa. O sea, la continuidad en la concesión hoy día es una situación fáctica, una situación de hecho. La ley, reitero, definitivamente en 2015 ha expirado el plazo de vigencia. Lastimosamente la ley no prevé, digamos, cuál sería la forma de transferencia de las instalaciones o la indemnización que debería hacer el Estado paraguayo a través de la ANDE a esta empresa, o definitivamente prolongar la vida de la normativa a través de otra que regularice esta situación. Reitero, hoy día, desde el 2015, la continuidad de la concesión en el servicio de energía eléctrica de CLIPSA es una situación fáctica. O sea, no existe hoy día, la normativa ha expirado en el 2015. Ahora, ingeniero Cristaldo, si ya la ANDE menciona esta posición de subsidiaria que rodea el asunto, si habla de una situación de privilegio, ¿cómo sostiene CLIPSA la justicia de su pedido? No, en realidad hay que entender una cosa. Cuando alguien habla de subsidio, ¿cierto? Es porque existe un subsidio, el cual debería de ser totalmente ilegal. No hay por qué subsidiarle a nadie, ¿cierto? Pero la realidad es muy distinta. La realidad es que nadie le está subsidiando a CLIPSA. La realidad es que el precio se debe a un problema contractual que generó la ANDE lastimosamente, ¿cierto? En un muy mal cálculo, porque todos sabemos técnicamente que el pliego 21 está totalmente mal hecho,
Se hizo apurada, se hizo porque la ANDE había entrado en rojo, se hizo porque la ANDE había entrado en rojo. En el 2015, en el 2016, ¿por qué entró en rojo? Porque compró más energía de lo que, más potencia de lo que iba a consumir de Itaipú de forma irresponsable. Yo habré escrito innumerables artículos sobre eso, inclusive el ingeniero Encina, que es de la ANDE, escribió muchos artículos del por qué la ANDE hizo mal, contrató mal y tenía que subirle la tarifa a todos los paraguayos por su mala contratación. Independientemente de lo que es históricamente eso, ¿verdad? Estamos hablando de que hoy día la ANDE habla de un subsidio. Digamos que se le está subsidiando. Vamos a hablar que todos los guaí que viven en Villarrica, los 17.000 clientes, las 70.000 familias, están recibiendo energía a costo cero. Cero. La ANDE realmente le subsidia y todo el pueblo paraguayo le subsidia. La ANDE dice, yo tengo problemas financieros, le estoy subsidiando a la CLIPSA, le estoy regalando energía a la CLIPSA a cero costo, lo cual no es cierto, ¿verdad? Aún así, CLIPSA, toda la ciudad de Villarrica, los 70.000 habitantes, consumen menos del 1% de la demanda de la ANDE. Menos del 1%. ¿Cómo puede ser que menos del 1% genere una inestabilidad financiera dentro de la ANDE? No tiene sentido, ¿cierto? La ANDE anualmente pierde 30%. 30% representa 280 millones de dólares según la ANDE. Según Jeffrey Sachs, representa 320 millones de dólares anuales. Años atrás hizo un estudio en el cual, si eso es cierto, ¿cuánto perdió la ANDE los últimos 10 años? Y cerca de 2.000 millones de dólares, ¿verdad? Que la mitad de nuestra deuda externa en ese momento, ¿verdad? Entonces, hablar de subsidio, hablar de privilegio. El único privilegio que tiene CLIPSA, honestamente, el único privilegio que tiene es que realmente la ciudadanía está muy contenta, ¿verdad? Ese es su verdadero privilegio. Y está muy contenta con el servicio, tiene un servicio de altísima calidad. Sería injusto, inclusive, de comparar un sistema de distribución de la ANDE con CLIPSA, ¿verdad? Estamos hablando del sistema más optimizado que hay, pérdidas del 5%, respuesta en menos de 15 minutos, los medidores inteligentes más sofisticados que hay. Tiene el sistema de medición más sofisticado, no de Paraguay, posiblemente de la región, ¿verdad? Cada transformador está siendo monitoreado 24 horas al día, no existen problemas en el sistema de distribución. Cada una semana los técnicos salen a hacer fotografía las térmicas, ¿cierto? Para ver si hay puntos calientes en el sistema. Es demasiado sofisticado, es demasiado optimizado, es realmente un sistema ejemplar, no para Paraguay, sino para el resto de la región. De hecho, se le usa como test bench. Sí. Independientemente de que sea un cliente pequeño que representa el 1% en un universo total, eso no niega que ese 1% o el porcentaje que fuere pueda ser subsidiado, que el subsidio sea pequeño y cosas por el estilo. Pero es otra discusión. Así mismo te digo, no existe tal subsidio, ¿verdad? Pero si les venden a un precio más barato que al resto, eso es real. Claro que sí. No, totalmente, pero no porque ANDE quiera venderlo o porque CLIPSA quiera tener ese precio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a CLIPSA le da exactamente igual cambiar al pliego 21, siempre y cuando se respete la proporcionalidad. Si la ANDE dice con el decreto, en realidad no es la ANDE, sino es el decreto, dice que hay que subir 20% a todos los usuarios, en baja, a mí, a Pedro, a Juan, entonces vos tenés que subir cerca del 20% a la CLIPSA. Entonces siempre se mantiene el margen. Pero lo que vos no podés hacer o lo que vos no podés esperar es que la ANDE le suba 89% en la venta y CLIPSA solo pueda subir 20%, porque la ANDE, a diferencia de CLIPSA, la ANDE sí puede todos sus errores poner sobre el usuario, como siempre lo ha hecho. Quiero que hable, Rodi, también un poquito sobre el tema. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, abogado Rodi Rolón? ¿Cuál es la salida óptima que ve la ANDE institucionalmente de este asunto y en qué plazos? ¿Y con qué estrategias? Bueno, esa proporcionalidad que habla Nelson justamente está en la adenda, que yo califico de abusiva, por tanto es nula, ¿verdad? La ANDE ha iniciado una demanda de incumplimiento contractual contra CLIPSA, que hoy día está en manos de un tribunal de apelaciones, para que resuelva la medida cautelar que en principio fue rechazada en primera instancia, solicitando la vigencia del pliego 21.
amparado justamente en el contrato original del año 73, donde dice claramente que Clixa tiene que someterse al régimen tarifario vigente y a sus modificaciones, que justamente esta adenda lo ha modificado. Y el contrato original, reitero, fue homologado y aprobado por un decreto del Poder Ejecutivo de aquel entonces, que nunca fue derogado, ¿verdad? Está vigente. Entonces, mal puede pensarse o creerse que una adenda, que es un accesorio de un contrato, pueda modificar o dejar sin efecto lo que dice un decreto, ¿verdad? Donde claramente manifiesta de que Clixa debe someterse al régimen tarifario vigente y a sus sucesivas modificaciones. Eso fue aprobado por este decreto, ¿verdad? Entonces, reitero, hoy día la ANDE ha promovido una demanda de incumplimiento contractual basado en el contrato original, y eso está en manos de un tribunal que esperemos, resuelvan a favor de la ANDE y que finalmente Clixa se someta tal como lo establece el contrato original firmado con la ANDE y homologado por ese decreto del Poder Ejecutivo. Acá indudablemente hay varias discusiones que las podremos desarrollar a futuro. Uno tiene que ver con las actividades propias de la generación de criptomonedas, otra cómo esto afecta al consumo de electricidad y en particular el conflicto que produce en este momento este último hecho entre Clixa y la ANDE. Yo le pregunto a los dos, se habla de adendas, medidas judiciales, amparos judiciales, un contrato que ya venció hace 7 años, o una ley, perdón, que le otorga la explotación a Clixa que ya está vencida hace 7 años. ¿Por qué no se discute unas nuevas reglas de juego? Totalmente. Con claridad, con transparencia, que sea ecuánime para las partes, equitativa y todo lo demás, y se plantea una nueva legislación, Nelson y Rodríguez? Algo hay que hacer sobre esto, porque si no van a vivir en este conflicto. Totalmente. No, absolutamente. Estoy de acuerdo. Ahora mismo hay un proyecto de ley en diputado, está impulsando el senador Orelloni, que es justamente para desmonopolizar la ANDE, ¿cierto? Que este tipo de conflictos ya no se creen, que haya un órgano regulador que realmente pueda, donde se puede dirimir este tipo de problemas contractuales del sistema eléctrico, porque eso no hay hoy día. Hoy día tenemos un monopolio que toma acciones monopólicas, como subir el precio como quiere, a quien quiere, de la forma en que quiere, ¿cierto? Y eso no debería de existir, este tipo de irregularidades, ¿cierto? ¿Qué ocurre? La ANDE, por ejemplo, le sube en tiempos de pandemia. ¿Qué ocurrió? Le subió a todo el mundo, le mandó una factura que era totalmente fuera de serie. Se tuvo que atar, un senador se tuvo que encadenar enfrente a la ANDE para que se le eche al presidente de la ANDE y se refacture todo, ¿cierto? Eso no existe en ningún otro país del mundo donde hay un órgano regulador. Le mete una multa que la ANDE nunca se va a olvidar para que nunca más los usuarios sufran ese tipo de problemática. Entonces, ¿qué ocurre? Sí se necesita desmonopolizar la ANDE, sí se necesita que su contabilidad sea en generación, en transmisión, en distribución y en comercialización. Se necesita todo eso, por supuesto. La ANDE como monopolio estatal ya no puede continuar así. Estamos con 35 años de atraso. Sí, solo porque ya estamos transitando el último minutito, quiero escuchar también al doctor, por favor, Rolón, sobre el último tema. ¿Sí? Bueno, de hecho que tiene que regularizarse la situación de Clixa, ¿verdad? Reitero, la ley que había concedido el servicio a la municipalidad y la municipalidad a Clixa, hoy día eso está extinguido en el 2015, ¿verdad? Entonces se tiene que resolver eso y es una cuestión parlamentaria, ¿verdad? Tiene que ver la forma de regularizar, ¿verdad? Pero la ANDE hoy día, digamos, busca que la tarifa que pagan todos los paraguayos también los pague Clixa. Esa es la conclusión. Una curiosidad final. ¿Cuál es la legislación vigente actual al respecto de la existencia de usinas particulares? Yo recuerdo el caso del Chaco y el caso de Villarrica, ¿verdad? Yeah. No pueden existir usinas que funcionen. Hablo ya de generación de energía. Bueno, el caso de Clixa, reitero, desde el 55 de esa ley,
que ha conseguido Villarrica para Claro, generar. en este caso es distribución. Sí, y también en la cooperativa del Chaco, ¿verdad? La ANDE, para la ANDE, la cooperativa del Chaco es un cliente, ¿verdad? Es un cliente, ¿verdad? Es un cliente que distribuye en el Chaco. Ok. Tenemos, deja planteado varios temas, No, es para hablar criptomonedas, muchísimo. CLIPSA, desmonopolización, o no, yo no estoy de acuerdo con la... Para mí es un bien monopólico, Esto el recurso último me energético, parece- pero es una discusión interesante No, pero esto a último me desarrollar. parece que no me expliqué bien. Cuando hablo de usina, hablo de generación de energía. Así es. Así sería. Digo, pero ya se nos fue el tiempo para mirar el futuro y a ver si la ANDE realmente es también, o sea, desde el punto de vista de la posibilidad que alguna región diga o algún sector empresarial diga que queremos producir nuestra propia energía. Eso es imposible en la legislación actual. Hay una ley hoy día que tiene media sanción de la generación alternativa, de los Ok. generación solar, Oh, sí, sí, sí. fotovoltaica, eólica. Eso tiene media sanción. Ya. Nelson Cristaldo, te agradecemos muchísimo el tiempo esta noche, ¿sí? Un placer, como siempre. Gracias. Muchísimas Gracias. esta. Salimos con más temas de los que entramos, digo. Gracias, Rodi, gracias. Sí, salimos Muy con más amable. temas de lo que entramos. Igual siempre es importante escuchar, porque es una cuestión controversial y al mismo tiempo una cuestión muy ruidosa el tema de la minería, ¿no? Los dos temas. El tema de CLIPSA, que siempre se presentó como un modelo, y después también se plantea la controversia, como decís, en torno al precio de la energía que pagan, los privilegios o no, el subsidio Claro. de parte del Estado paraguayo, y ligado a esto, la elevación de su consumo a raíz de una actividad que todavía es muy poco conocida en nuestro país por el resto, por el común de los mortales, ninguna fiscalización, ningún marco legal, que son las criptomonedas, que es un tema en el que también Que una tenemos que oportunidad. adentrarnos. Que una oportunidad eso para adentrarse en el conocimiento sobre ello. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches y por sobre todas las cosas que tengan muy buena semana. Nos vemos, ¿sí? Que pasen bien.